Bienvenidos hermanos a Pater Noster. Pues estoy bastante indignado, ¿verdad? Por una de las últimas declaraciones que hizo el sacerdote James Martin, ¿verdad? Todos sabemos que este señor pues va en contra del magisterio de la Iglesia. Es imposible que abra la boca sin crear polémica, crea escándalo dentro de la Iglesia, crea confusión también dentro de ella, y yo no entiendo por qué no se suspende a este señor. Yo no entiendo por qué el Vaticano le tiene tantísima paciencia a este sacerdote, porque en muchas ocasiones se ha suspendido a otros sacerdotes, pues prácticamente por nada. Y este señor que crea escándalo dentro de la iglesia y confusión, pues sigue pues animosamente pues haciendo todo tipo de declaraciones. Pues bien, el padre James Martin afirma en su nueva obra titulada Guía de Divulgación sobre Biblia y Homosexualidad que los cristianos no deberían de hacer todo lo que la Biblia ordena. Esas son palabras, o más bien es lo que ha escrito este señor en su última obra, ¿verdad? Que no deberíamos de hacer caso a lo que dice la Biblia. Muy bien, señor Martin. El señor jesuita, el padre James Martin, pues es considerado como el apóstol del lobby LGTBI en la iglesia, ¿verdad? Y muestra en su guía como una defensa explícita del comportamiento homosexual puede conciliarse con el cristianismo. Eso es lo que pretende, ¿verdad? Entre otras cosas, este señor cita a eruditos bíblicos que supuestamente ayudan a interpretar pasajes bíblicos sobre la homosexualidad. Y tanto los consejos del padre Martin como el de estos eruditos, pues se reducen a lo siguiente. Incluso los cristianos pueden ignorar las prohibiciones bíblicas sobre el comportamiento homosexual. Bien, si nosotros nos convertimos en fiscales de la misma escritura, pues podemos, si a mí me interesa matar a alguien, pues, ¿por qué voy a tener en cuenta el no matarás? O si quiero ofender y no hacer caso a mis padres, ¿por qué debo honrar a mis padres? O si quiero pisotear a mi prójimo, ¿por qué voy a amar a mi prójimo como a mí mismo? Si la Biblia me manda a no mentir, a no hacer calumnias, a no mentir, ¿por qué tengo que hacerle caso a la Biblia? ¿Qué dijo el Señor? ¿Quieres salvarte? Sí, cumple los mandamientos. Sencillo. Es bien sencillo. ¿A quién queremos hacer caso? ¿Al Señor? ¿A la santísima palabra de Dios? ¿O a un Señor que va en cuestión de fe y moral a la deriva? Vamos a reinterpretar toda la escritura según nos convenga, como los protestantes. O sea, ya no existe magisterio para este señor. Porque tú te conviertes, ¿verdad?, en intérprete de la escritura. O intenta que también los católicos usemos ese principio de la sola escritura. ¿Para qué? Para que podamos pecar a nuestra manera, sin que nos cause traumas ni problemas. ¿Cuánto se va a tardar en suspender a este señor? Y mandarle un ratito al rincón de pensar.
o queremos agradar a ese grupito, ¿verdad? Que aunque son poquitos, hacen bastante ruido. Además, el sacerdote jesuita lamenta que los versículos bíblicos en los que el apóstol San Pablo, y ahora vamos a leer algunos versículos, el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, condena de manera abierta todas esas relaciones, hombre con hombre, mujer con mujer. Y además, este señor dice que se utiliza esos versículos bíblicos contra personas del movimiento LGTB una y otra vez. Además, aconseja que una respuesta a esos versículos es verlos, palabras textuales, es verlos en su contexto histórico y recordar que incluso los cristianos devotos no deben hacer todo lo que se ordena en el Antiguo Testamento, y lo mismo ocurre, según él, con las epístolas del Nuevo Testamento. O sea, una verdad o un mandamiento de Dios puede variar según la época, según las modas, según la opinión, ¿verdad? Según este señor. La ley, la antigua ley, pasó. Por supuesto que sí, que pasó. Pero quedó ese decálogo, ¿verdad? Que es un compendio, digámoslo así, moral, en el cual es nuestra luz para nuestra vida. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Cumple los mandamientos. Hasta ahí. Si amas al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amas al prójimo como a ti mismo, decía el Señor, que ahí se cumplía toda la ley. Porque cumpliendo esos dos preceptos es imposible que tú incumplas los siguientes. Pues bien, si ya en la antigua Sodoma y Gomorra Dios dijo que eso era pecado, ¿verdad? Que era algo horrendo, en el Nuevo Testamento igual lo dice, y lo vamos a leer. Vamos a leer una epístola de San Pablo. Vamos a leer la primera carta del apóstol San Pablo en el capítulo 1, versículos desde el 26 en adelante. Dice así la santa palabra de Dios. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros. Cometieron actos infames hombres con hombres y en consecuencia recibieron en sí mismos el pago merecido a su extravío. Y como no tuvieron a bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, los abandonó Dios a los descarríos de su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Por eso están llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. Por eso son difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados y despistados. Pero además, aunque saben que Dios declara reos de muerte a los que practican tales cosas, no solamente las practican, sino que aprueban a los que la cometen. O sea, la palabra de Dios dice que Dios castiga tanto al que hace ese tipo de acciones
como a los que aprueban, ¿verdad? Esas acciones. ¿Qué hacemos con esa primera epístola de Romanos? Quitamos la página, ¿verdad? No vaya a ser que una persona de este movimiento LGTBI pues lea la Biblia y se escandalice. Ahora la iglesia pues debe de enseñar pues cosas que no violenten, ¿verdad?, a las personas. Cada católico pues debe interpretar la Sagrada Escritura pues según le interese. Si soy un ladrón, para mí el mandamiento de no robarás, pues para mí eso lo puedo eliminar de la Biblia, ¿verdad? A mí me interesa robar. Y como me interesa robar, pues a mí no me interesa lo que enseñe la iglesia sobre que el robo está mal, lo que dice la palabra de Dios, que el robo está mal, no me interesa. Yo soy el que decido lo que está bien y lo que está mal. Nos hemos vuelto locos, ¿verdad?, en la iglesia. De estar en mi mano el puesto de este señor, quedaría de manera ipso facto fuera de la iglesia. Pero sin derecho, sinceramente, a reclamar nada, fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. El enemigo está aquí dentro desde ya. Ya lo decía Pablo VI, ¿verdad? Que el humo de Satanás se ha metido en la iglesia. Y menuda polvareda que nos trae este señor. Creando escándalo. Muchos católicos con este tipo de tendencias incluso piensan que aún haciendo esos tipos de actos, pues pueden pertenecer a la iglesia. Personas con esa inclinación, por supuesto, que pueden y deben de estar en la iglesia. Pero personas que tengan autocontrol y que se hagan célibes. ¿Cómo va a ser célibe? Pues sí. Si esa persona le gusta practicar ese tipo de pecado, pues no debe de practicarlo más. Como decía San Pedro en sus cartas, antes éramos unos ladrones, ya no robamos. Antes éramos unos calumniadores, ya no calumniamos. Pues de la misma manera, si este señor practicaba, este señor, me refiero a cualquiera de ese colectivo, si practicaban ese tipo de actos, pues si quiere pertenecer a la iglesia, pues ya no tiene que mantener ese tipo de acciones. Sencillo, ¿verdad? Pero no es algo que vaya en contra de estas personas, que nadie me entienda mal. Es como si, por ejemplo, un hombre soltero le gustan muchísimo las mujeres. Le gustaría estar todos los días con una, ¿verdad?, diferente. Pero si quieres estar en el seno de la iglesia, te vas a mantener, ¿verdad?, como un hombre célibe. Te vas a reservar para el matrimonio. No, pero es que yo soy así. Sí, pero yo también soy asao. Y me tengo que, ¿verdad?, que comer, que tragar mis inclinaciones. Todos tenemos inclinaciones de diferentes índoles. Todos estamos expuestos a la concupiscencia. A uno será robar, a otro será mentir, otro será de estar con mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, la escritura o la cogemos toda o ni la toques. Yo amo la santa palabra de Dios, la amo y trato de cumplirla como cristiano católico. Que soy un pecador, que yo también soy un sinvergüenza,
Ahí no te lo voy a discutir. Pero tú también no te hagas. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que este señor ostenta un cargo en la iglesia. Y de vez en cuando pues aparece haciendo declaraciones que crean escándalo dentro de la iglesia. Y a la persona que le corresponda, pues debería de tomar acciones contra este sacerdote. Así son las cosas y así te la he contado. No hay vuelta de página. Y voy a terminar este video indignado. Te lo aseguro. Pues oremos para que el Señor nos dé sacerdotes santos. Que también siendo de esa inclinación, también se puede hacer santo. Claro que sí. Pero tenemos que darle ese sí a Dios. Un sí sin condiciones, como María. Un sí sin condiciones. Señor, no entiendo, no sé nada. Yo sé que tú me vas a llevar a buen puerto. Y entregarse en las manos del Señor. Nada más ni nada menos. Me voy indignado. Dios te guarde, Dios te bendiga.